quedemos claros, amigos. En este curso únicamente se va a ver la doctrina del derecho penal, la base. Ahorita bienvenidos a teoría del delito. El curso, la parte del curso donde ustedes le van a encontrar sabor al curso, porque ahí van a ver, pero no delito, sino si el delito es doloso, culposo, preterintencional. De aquí en adelante les garantizo que les va a motivar la clase, porque ustedes ya van a entender cuando una persona viene manejando un vehículo y atropella a alguien, ustedes no van a calificar ahorita si es un homicidio culposo, una lesión culposa, no, al contrario, van a decir, es una acción culposa por imprudencia, negligencia, impericia. Entonces, compañeritos, el mensaje es, por este medio se les recomienda no decir qué delitos son, sino qué clase de acción es, si es dolosa, culposa, preterintencional, ni menos usar leyes especiales como ley de armas y municiones o ley de narcoactividad. Ahorita estamos en un punto que estamos estudiando cómo se estructuran los delitos. O sea, como aquel doctor que usted van en los primeros años, les están diciendo, mire, este es un bisturí, la persona se compone de pies, abdomen y piernas, y aquí hoy tiene que usted cortar y todo, no van a entrar de una vez a hacer una incisión, no. Ustedes tienen que aprender la estructura del delito. El doctor de Mata les va a explicar, el delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Y esos son los elementos positivos que le dan a dar vida. Y aparejados elementos negativos que destruyen la ineficaz, o sea, hace ineficaz a estos elementos. La acción humana tiene su elemento positivo que da vida al delito, pero la contraparte, la parte negativa es la ausencia de acción o conducta humana. La tipicidad es el segundo delito, o sea, una figura lícita siempre y cuando esté dentro del Código Penal. Uno, elemento negativo es la falta de tipo, o sea, que no esté tipificado, o sea, la tipicidad. Pero a mí el mensaje que les quiero participar ahorita, compañeros, que este curso únicamente del artículo 1 al 122, por favor, tomen nota, artículo 1 al 122, ninguna respuesta de 123 en adelante, porque eso es derecho penal 2. Así era la instancia. La persona la tienen para presentarla ante la policía, dice, ¿qué relación tiene la conducta en el presente caso? Ninguna, un punto. Razonamiento, porque la costumbre no es fuente del derecho penal, o la única fuente del derecho penal es la costumbre. Y así, en ese orden de ideas nos vamos ahí. Fundamento legal es solo decir artículo 1, de aquí en adelante no es transcribir el delito. Algunos compañeros dicen artículo 1 y se tomaron el tiempo de transcribir todo el delito y no. Solo queremos que consignen artículo 1. Aquí van a ver ustedes lo que es en la acción la tentativa, el desistimiento, la tentativa imposible, el delito consumado. Cuando vean el intercrímenes, o sea, la vía del delito desde que está en la mente del autor, se lo representa como posible, lo ejecuta, y ahí ya se dan los pasos, y si lo logra hacer, es delito consumado, si no, pues una tentativa. En las mismas hojas les estoy enviando, las agendas van implícitas los artículos, porque voy a insistir ahorita en las agendas donde dice marco legal, artículo 122 únicamente. Ahorita no vamos nosotros a irnos a tipificar delitos. Y lo otro es, las respuestas son razonadas. Tengo tiempo todavía, licenciada, creo, me confirma cuando el doctor esté por aquí. Carla, por favor, Carla. Bien, sí, entonces así estamos, por favor. Sí, Lick, yo le aviso, pero no sé si la compañera Carla Salazar tiene alguna duda, que tiene la mano levantada. Una llamada del doctor, licenciada. No, perdón, se me marcó, disculpe, licenciado. Bueno. Voy a atender la llamada y yo creo que el doctor desingresa. Entonces el mensaje, compañeros, es del artículo 1 al 122. Ahorita ustedes no tienen que decir si es homicidio, si es portación ilegal, nada, compañeros, únicamente si es doloso, culposo, preterintencional. Y como les digo, a partir de ese momento ustedes le van a sentir sabor al curso. ¿Por qué? Porque van a estudiar los delitos en sí, pero desde el punto de vista doctrinario, o sea, la estructura de los delitos. Un delito está compuesto por una acción. Esa acción debe ser típica, debe ser, o sea, acción, o sea, una conducta humana. Debe ser típica, que debe estar dentro del ordenamiento jurídico como tal, artículo 1. Debe ser antijurídica, o sea, acción contraria a derecho, que sea la persona impulsada,
culpable, o sea, la persona debe estar consciente que lo está haciendo y también la punibilidad que tiene una pena. Pues una acción sin pena no es delito. Y tengan presente ustedes que para nosotros en este curso el delito es el eje fundamental del derecho penal, como dice el doctor de Mata. Si no hay delitos, no tenemos razón de estar inclusive nosotros aquí, los juzgados y todo. Esa es una situación muy particular que a partir de ahorita ustedes van a sentirle el sabor al curso y de todo modo van a ver ustedes que son concurso de delitos, que son circunstancias atenuantes, que son agravantes. Esto es muy bonito. Aquí entran ustedes a ver lo que es la teoría del delito y aquí otra vez el doctor le voy a atender. Licenciada, le encargo por favor, solo voy a hablar con el doctor. Y ahí seguimos platicando, compañeros. Ahorita sí ya estoy un poquito más adentro. Es Chan, porque tiene dos dispositivos conectados. Compañero Esbichan.
Y por ahí está el doctor, licenciada. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Le Muchas escuchamos. gracias. Y a los compañeros, por favor, las cámaras y los micrófonos. Licenciada, por favor. Doctor, ahí estamos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches o buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase de hoy, tal y como les había manifestado en la última clase presencial que tuvimos en la facultad. Vamos a trabajar hoy la teoría del delito. Y estamos exactamente a la mitad del curso. Hemos trabajado todo lo relativo a la ciencia del derecho penal, a la teoría general de la ley penal, y estamos principiando en la clase de hoy con la teoría general del delito. Esta es exactamente el 50% del curso. Luego de esta parte, pues tenemos la parte final que se refiere a la teoría general de las penas y las medidas de seguridad. Así es que esto, pues para que ustedes estén bien ubicados con respecto a lo que estamos trabajando, les hemos hecho llegar las agendas respectivas para principiar el día de hoy con lo que es el delito. La verdad es que, sin lugar a dudas, una de las instituciones más importantes que hay dentro del curso es lo relativo a la teoría del delito. Sencillamente porque el delito es la razón de ser del derecho penal. Sin el delito no tuviera ningún sentido, pues, el derecho de castigar. El jus puniendi del Estado, la razón de ser de toda la ciencia del derecho penal es el delito. Es exactamente como haciendo un parangón lo que pasa en medicina con la enfermedad. La razón de ser de la medicina, desde luego, es la enfermedad. De la misma manera hablamos nosotros que la razón de ser de la ciencia del derecho penal es el delito. El delito, la verdad, ha tenido una evolución histórica, al igual que la ha tenido el derecho penal, al igual que la ha tenido, pues, la misma humanidad. Desde un principio, en el derecho penal antiguo, en lo que conocemos como el Oriente Medio, Persia, Israel, Grecia, la Roma antigua, digamos así, se consideró primeramente la valoración objetiva del delito. Es decir, cuando hablamos de la valoración objetiva del delito, estamos diciendo que el delito, pues, se valoraba en atención o en relación al daño causado. A eso se llama valoración objetiva. A la valoración que se hace del delito en relación al daño que se causaba. Sin embargo, con la evolución histórica de nuestra ciencia, ya cuando se hablaba del derecho penal científico, a partir de la Edad Media y las escuelas, digamos en la culta Roma, ya se habla de una valoración subjetiva del delito. ¿A qué se refiere la valoración subjetiva? Esta se refiere a estudiar o analizar el delito como una conducta antijurídica,
dependiendo de la intención del sujeto activo, es decir, de la intención dolosa o culposa, del propósito deliberado que tiene el sujeto activo de cometer el delito. Es precisamente esto lo que se denomina como valoración objetiva o subjetiva del delito. Desde ese punto de vista, pues nosotros entendemos que también en la evolución misma de la disciplina, el delito ha tenido pues una diversidad de denominaciones. Actualmente, pues en nuestro derecho penal moderno, aún se habla de muchas de ellas. Por ejemplo, se habla de delito como sinónimo de crimen. Algunos hablan de infracción penal, hecho o acto punible, algunos otros. Algunos se refieren a la conducta delictiva, al acto o hecho antijurídico, al acto delictuoso, a ilícito penal, hechos penales, hechos criminales, contravenciones, faltas, etc. Sin embargo, tenemos que advertir que respecto a la terminología, la técnica moderna planteada en nuestro medio de cultura jurídica habla de un sistema bipartito para clasificar las infracciones a la ley penal del Estado. Ese sistema bipartito se refiere a las infracciones graves a la ley penal como delitos o crímenes. Cuando se trata, insisto, de infracciones graves a la ley penal del Estado, pues se les denomina delitos o crímenes. Y cuando se trata de infracciones leves o menos graves a la ley penal del Estado, entonces se les denomina faltas o contravenciones. Esa es, digamos, la clasificación que se hace, pues, terminológicamente desde el punto de vista dicotómico de lo que son las infracciones a la ley penal del Estado. Las graves y las menos graves. Las graves se denominan delitos, se denominan crímenes. Las menos graves se denominan faltas o se denominan contravenciones. Muy bien, eso respecto de las nominaciones y de su valoración. Ahora, si vemos en relación a la naturaleza del delito. Cuando hablamos de naturaleza del delito, lo que tratamos de hacer en todo caso es indagar sobre la esencia del hecho punible. Y cuando hablamos o analizamos la esencia del hecho punible, pues que tenga validez universal y permanente respecto de lo que se ha considerado alrededor del delito, alrededor de los crímenes, alrededor de lo que son las infracciones a la ley penal del Estado, pues lo más práctico sería advertir la posición que adoptó la escuela clásica y la posición que adoptó la escuela positiva respecto del delito. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la evolución de las ideas penales y cuando estudiamos las escuelas, advertimos que la escuela clásica, la denominada escuela de juristas, partía del estudio del delito para la construcción de toda su doctrina penal. Y partía precisamente de analizar el delito como un ente jurídico. La escuela clásica consideró que el delito era el choque entre la conducta del hombre y la norma penal del Estado.
Ese choque entre la conducta del hombre y la norma penal del Estado es lo que ellos denominaron ente jurídico. Y esa era, digamos, la concepción que tenían de lo que hoy conocemos como delito. Y sobre esa construcción del ente jurídico como delito, ellos dirigieron toda la estructura que le denominaron pues estructura de la escuela clásica del derecho penal, partiendo del análisis del delito como la creación de la ley, como el choque que se daba entre la conducta de las personas y la norma penal del Estado. Así se mantuvo por casi 50 años hasta el aparecimiento de la escuela positiva. La escuela positiva aparece con postulados totalmente diferentes y principian a analizar el delito como el resultado de la personalidad del delincuente. Y recuerden ustedes que los positivistas no iniciaron del estudio del delito para la construcción penal, iniciaron del estudio de quién cometía el delito. Ellos decían, nos interesa más partir de quién comete el delito y por qué lo comete que del delito mismo. Es decir, partieron del estudio del delincuente, porque creían que el delito debería estudiarse como un fenómeno natural, como un fenómeno social, como parte de la realidad humana de cada una de las personas, en atención pues a las conductas o a la conducta que realizan en un momento determinado. Esa era la concepción sociológica y la concepción natural que los positivistas tenían del delito, y no precisamente como un ente jurídico como lo hacía la escuela clásica. La verdad es que los postulados de estas dos grandes escuelas hicieron planteamientos desde el punto de vista de las ciencias criminológicas totalmente diferentes. Los clásicos, pues a partir del delito como ente jurídico, principiaron a estructurar el derecho penal como parte de las ciencias jurídicas, estudiando el deber ser de las personas. El deber ser de las personas. Contrario sensu, la escuela positiva se proyecta a las ciencias criminalísticas y partían del estudio del delincuente en atención al ser de las personas, ya no precisamente al deber ser como lo hacían la escuela de juristas, sino que al ser. Y precisamente esos postulados son los que dan vida hoy día, son las ciencias jurídicas, como las ciencias penales, para estudiar al delito a través de lo que debe ser el deber ser de las personas, mientras que las disciplinas criminológicas lo hacen atendiendo al ser de las personas, lo hacen pues desde distintos puntos de vista en atención a la naturaleza misma del delito, partiendo de la personalidad del delincuente. Esas posiciones de las dos escuelas, las dos más importantes escuelas penales, nos llevan a proyectar en cuanto a los criterios para definir el delito. Por ejemplo, si analizamos el criterio de la escuela clásica o de juristas, advertimos que ellos pues definen el delito como un ente jurídico con un criterio puramente legalista. Ese criterio puramente legalista de definir el delito hace que ellos pudieran decir que el delito es todo lo prohibido por la ley.
Y la verdad es que todo el delito o todo delito es prohibido por la ley. Pero si bien es cierto que todo delito es prohibido por la ley, también es cierto que no todo lo prohibido por la ley es delito hoy día. Es decir, en el derecho penal moderno, pues ha quedado superado el criterio legalista porque no es cierto que todo lo prohibido por la ley sea delito. Hay muchas cosas que son prohibidas por la ley, que las prohíbe la ley del Estado de una u otra manera, pero no necesariamente son delito. De tal manera que así es como queda superado el criterio pues puramente legalista, y eso hace volver a retomar otro tipo de criterios como el criterio filosófico para hablar del delito como una infracción al derecho, como una violación al derecho mismo. Pero también quedamos o llegamos al mismo punto. Todo delito es violación al derecho, o todo delito es infracción al derecho, pero no todas las infracciones al derecho, no todas las violaciones al derecho pueden constituir delito. Y eso pues definitivamente nos lleva a la corriente moderna, creo más importante para definir el delito, que es la que creó la escuela alemana. Y me refiero precisamente a lo que les he comentado muchas veces como criterio técnico jurídico. Hablando del criterio técnico jurídico para la infracción penal, advertimos que este criterio, este análisis, parte de la escuela alemana, se traslada inmediatamente a Italia, lugar de nacimiento de las dos grandes escuelas de la clásica y la positiva, y luego pues se expande en toda Europa y se traslada a América Latina. Ahora, ¿en qué consiste o qué es lo que establece la corriente técnico-jurídico o el criterio técnico-jurídico para definir el delito? Esa construcción técnica jurídica de la infracción es la que de una u otra forma nace con Franz von Liszt, un profesor de la Universidad de Berlín, que en aquel momento dijo que o acuñó el delito a una acción antijurídica y culpable, decía, castigada con una pena. El delito como una acción antijurídica y culpable castigada con una pena. Luego Ernesto Belling, otro profesor alemán, en su teoría del delito, pues todavía la define mucho mejor diciendo que el delito debe advertirse o concebirse como una acción típica, contraria al derecho, culpable, sancionada con una pena adecuada y suficiente a las condiciones objetivas de penalidad. Esto ya es más profundo. Y esto nos lleva de alguna manera a la definición técnica jurídica tal vez más importante que en aquel momento se dio, y es la que define el delito. Bueno, los diferentes tratadistas o autores, ustedes lo van a leer en su bibliografía, tiene varias formas de definir el delito, pero nosotros podemos decir que de acuerdo al criterio técnico jurídico, de acuerdo a la construcción técnica jurídica alemana, el delito se consideró como una conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable y punible. Vean qué interesante y complicada de alguna forma es la definición del delito. Es toda conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable y punible. De esta definición
que parte del criterio técnico jurídico es que se desprenden para efectos pedagógicos, o sea, de enseñanza-aprendizaje, pues en los cursos de Derecho Penal en las diversas universidades, hablar de lo que se denomina o de lo que conocemos como elementos característicos del delito. Y el trabajo nuestro, de aquí en adelante, mientras estemos tratando la teoría del delito, es estudiar cada uno de los elementos positivos del delito con su elemento negativo, porque vamos a ver que cada elemento positivo que es constitutivo del delito tiene un elemento negativo que es destructivo del delito. Y cuando hacemos el análisis doctrinario, lo hacemos también desde el punto de vista legal. Es decir, ¿qué dice la doctrina de cada elemento positivo y negativo? ¿Y qué dice la legislación penal guatemalteca, en este caso, respecto de estos elementos? Y esa es en síntesis, pues, lo que conocemos como teoría del delito. De tal manera que partiendo de esta definición que hemos dado de delito, vamos a deducir que de ella se advierten los elementos positivos como la acción o conducta humana delictiva. Primer elemento, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad, las condiciones objetivas de punibilidad y la punibilidad misma como elementos positivos. Entonces veamos, elementos positivos, la acción o conducta humana delictiva. ¿Cuál es su elemento negativo? La falta de acción o conducta humana. Segundo elemento positivo, la tipicidad, que tiene como elemento negativo la atipicidad o falta de tipo. El tercer elemento positivo es la antijuricidad o antijuridicidad, como llaman otros autores, teniendo como elemento negativo las causas de justificación. Luego tenemos la culpabilidad como elemento positivo, teniendo como su elemento negativo las causas de inculpabilidad. Luego, la imputabilidad como elemento positivo y como elemento negativo las causas de inimputabilidad. Luego tenemos las condiciones objetivas de punibilidad y como negativo la falta de condiciones objetivas de punibilidad, hasta llegar a la punibilidad como elemento positivo y las causas de exclusión de pena o las excusas absolutorias como su elemento negativo. Estas son entonces los elementos positivos y negativos que vamos a estudiar a partir de este momento. Hacemos un análisis tanto de la doctrina como de la legislación penal nuestra, o sea, de lo que establece el Código Penal guatemalteco en relación a cada uno de estos elementos para que nosotros comprendamos en qué consiste pues lo que comúnmente conocemos nosotros como el delito. Muy bien, en la doctrina se discutía algunas veces cuál de todos estos elementos positivos sería el más importante. Y la verdad es que algún profesor de Derecho Penal en una oportunidad decía en un congreso jurídico que es difícil hablar o tratar de identificar cuál es el elemento positivo más importante del delito. La verdad es que todos tienen superlativa importancia. Y él hacía un parangón con el cuerpo humano. Y decían esto, pues es un símil, pero es como que nos preguntáramos qué órgano es el más importante para el cuerpo humano.
y pues podría haber una discusión si es el cerebro o si es el corazón. Pero cualquiera podría decir, de nada sirve tener cerebro y tener corazón, pero no tener estómago, sistema digestivo. Entonces todos juegan un papel de superlativa importancia, al igual que se hace en la teoría del delito, en la construcción de la infracción penal. Entonces, lo que sí es cierto, decían, y se establece, es que el primer elemento, no el más importante, todos son importantes, pero el primer elemento positivo del delito, sí, indiscutiblemente va a ser la acción o conducta humana delictiva. ¿Por qué la acción o conducta humana delictiva? Porque de ahí dependen todos los demás elementos. Es decir, para la construcción del delito, la construcción de una infracción penal, tiene que partirse de que debe haber una conducta humana delictiva, una acción humana. Pero ¿por qué se dice esto? Es decir, esto es lo que se habla ya en un derecho penal moderno, contemporáneo, pero no siempre fue así. Si nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, del derecho penal antiguo, el doctor Luis Jiménez de Azúa, profesor de Derecho Penal español, sostenía o cuenta en uno de sus libros que había abogados especialistas en la defensa de las bestias. ¿Qué quería decir con ello Luis Jiménez de Azúa? Que se imputaba responsabilidad penal a los animales en un momento determinado. Y es más, decía, no solo se imputaba responsabilidad penal a los animales, también se imputaba responsabilidad penal a las cosas inanimadas. Y comenta Luis Jiménez de Azúa, por ejemplo, que cuando en un cuartel se caía un fusil y al caerse el fusil se disparaba y lesionaba o mataba a un soldado, el fusil era arrestado, así. Y con esto, pues lo que se quería ejemplificar era que en aquel momento se le imputaba responsabilidad penal no solo a los animales, sino hasta las cosas inanimadas. Esto, pues, nos da risa ahora. Y obviamente, para nosotros, esto, pues, es motivo de hasta de broma. Pero en un momento determinado eso fue, y porque hubo una evolución histórica de las ideas penales y del delito como tal. Hoy el delito solo se puede imputar a una persona humana, solo a una persona humana. Entonces, por eso es que partimos del estudio del primer elemento positivo del delito, pues como es la acción o conducta humana delictiva. ¿A qué se refiere la acción o conducta humana delictiva? Muy bien, la acción o conducta humana delictiva es el comportamiento derivado de la voluntad del sujeto activo del delito, o de la persona a quien se le imputa la responsabilidad de un delito, y la voluntad implica siempre una finalidad, se dice en el derecho penal moderno. Y esto lo decimos porque la acción o conducta humana delictiva debe estar entonces siempre precedida de la voluntad. Hay acciones o conductas humanas que cuando no están precedidas de la voluntad, no puede imputárseles responsabilidad penal. El hecho de que pues alguien esté hipnotizado, por ejemplo, pues en un momento determinado, y en esa situación pueda cometer pues una conducta que se impute como delictiva. Es decir, si no está precedida de su plena voluntad y conciencia, el sujeto no es responsable. Esa acción o conducta humana delictiva,
puede ser activa o pasiva. Es decir, es activa cuando hablamos de una acción, hacer algo que no debe de hacerse. Es una acción o conducta humana activa, pero puede tratarse de una acción o conducta humana pasiva, que es la omisión. Omitir algo que el sujeto o que la persona está obligada por ley a hacer. Al no hacerlo, pues puede haber responsabilidad penal por la comisión de un delito. En todo caso, lo más importante acá es que tanto la acción o bien la omisión deben estar precedidas de la voluntad y plena conciencia del sujeto activo en la comisión de un delito. Cuando se habla de la acción o conducta humana como primer elemento positivo del delito, pues traemos a cuenta algunas teorías que tienen relación con esto, como la teoría causalista, por ejemplo, y la teoría finalista. Nuestro Código Penal vigente todavía sustenta esa acción o conducta humana delictiva, esa primera acción o conducta humana delictiva, todavía la sustenta en una teoría causalista. Debe haber una relación de causalidad entre el acto del sujeto activo, entre la acción u omisión del sujeto activo y el resultado producido para que haya responsabilidad penal. Debe haber una conexividad. Y esto lo establece y lo pueden ver ustedes en el artículo 10 del Código Penal. Si vemos el artículo 10, se refiere a la relación de causalidad y efectivamente dice: los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso, o cuando la ley expresamente lo establece como consecuencia de determinada conducta. Esa es la relación de causalidad del artículo 10 del Código Penal vigente en Guatemala. Sin embargo, pues la doctrina, luego después de establecer la relación de causalidad, habla de una teoría pues mucho más avanzada, que es la teoría finalista. Y en relación a la teoría finalista dice que para que una conducta humana sea delictiva, debe ser precedida siempre por la voluntad, porque siempre toda conducta humana precedida por la voluntad, ya sea como acción o como omisión, tiende a producir un resultado. Siempre tiene una finalidad. Se actúa pues con una finalidad. Es decir, eso pues supera incluso la propia teoría causalista. Estas dos teorías entonces, la teoría causalista y la teoría finalista, indiscutiblemente que tienen como un supuesto común la teoría de la voluntad en la iniciación o en la primera manifestación de conducta humana delictiva. Y esto nos lleva indiscutiblemente a hablar de lo que en la doctrina se ha denominado como el iter criminis. El iter criminis. ¿A qué nos referimos cuando hablamos en la doctrina del iter criminis? Iter criminis es la vida del delito. La vida del delito desde que nace en la mente del autor hasta que éste lo ejecuta fría y reflexivamente. El iter criminis o camino del delito, como también se le llama, es decíamos de alguna manera, viene a ser el vía crucis del delincuente. Es decir, todas las etapas que se dan
a partir de que el sujeto principia a especular o a pensar en cometer un delito hasta que lo lleva a cabo de manera fría y reflexiva. Este iter criminis o camino del delito en la doctrina se divide en dos fases. La fase interna y la fase externa del iter criminis. ¿A qué se refiere la fase interna? La fase interna del iter criminis se refiere a lo que nosotros denominamos las voliciones criminales, las ideas criminales que se dan en primer lugar o de primera mano en la mente del autor. Pero si única y exclusivamente se quedan en ideas criminales, en voliciones criminales, por sí mismas no tienen responsabilidad penal y por lo tanto no tienen pena. Es decir, los autores dicen las ideas no delinquen. A eso se refiere. Las ideas por sí solas no delinquen. Cualquier sujeto, cualquier persona puede estar pensando en qué, en asaltar o en robar o cualquier otro delito, pero si solo está en su mente, si no hay ninguna manifestación de exteriorizarlo de alguna manera, esas son voliciones criminales, son ideas criminales. Y eso es la primera fase o la fase interna del iter criminis, que por sí sola, insisto, no constituye delito, no hay responsabilidad penal. La fase más importante, la más delicada y la más complicada es la fase externa. En la fase externa comienza cuando el sujeto activo del delito exterioriza su conducta durante manifestaciones que principian en la ejecución del delito mismo. En esa fase externa, que ya es imputable, que ya es constitutiva del delito, se pueden dar varias situaciones. Es decir, una vez iniciada la fase externa, la fase exterior del iter criminis, pueden suceder muchas cosas en la comisión de un delito. De acuerdo al Código Penal guatemalteco, por lo menos tenemos establecidas 4 situaciones. En primer lugar, de acuerdo al Código Penal guatemalteco, en esa fase externa se puede dar lo que conocemos como un delito consumado. El delito se denomina consumado cuando el sujeto activo ha realizado todos los elementos de su tipificación. Y así lo estipula el artículo 13 del Código Penal. El artículo 13 del Código Penal se refiere al delito consumado y dice: el delito es consumado cuando concurren todos los elementos de su tipificación. Juan quiere matar a Pedro. Lo planifica, ejecuta el acto y efectivamente le da muerte a Pedro. Eso se llama un delito consumado. Artículo 13 del Código Penal. Es una de las maneras en que puede quedar la fase externa. Pero luego puede ser que un sujeto, Juan quiere matar a Pedro, pero por circunstancias independientes a la buena voluntad de hacerlo, no logra su cometido, porque en ese momento lo captura la policía, por ejemplo. Entonces el delito se queda en grado de tentativa. El sujeto que quiere entrar a robar a una casa, aprovechando que no están los dueños, escala la pared, entra a la casa, rompe las puertas de las habitaciones
y en el momento en que va a apoderarse de las joyas o de los bienes que piensa robar, entra la policía y lo captura. ¿Cómo quedó el delito? Quedó en grado de tentativa. Eso es tentativa. Y lo establece el artículo 14 del Código Penal. Dice, tentativa. Hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores, idóneos y no se consuma por causas independientes a la voluntad de la gente. Eso, el delito quedó en grado de tentativa cuando el sujeto activo, comenzada la ejecución del delito, no lo consuma, no lo lleva, no lo termina por causas independientes a su voluntad. Él tiene la intención de cometer el delito, pero por otras circunstancias que se dan en ese momento, por ejemplo, llega la policía y lo detiene, entonces el delito queda en grado de tentativa. Entonces estamos hablando de dos posibilidades. Delito consumado, 1. 2, delito en grado de tentativa. Pero se habla de que el delito también puede quedar en grado de tentativa imposible. Tentativa imposible cuando al sujeto activo le es materialmente imposible conseguir el resultado, porque los medios que está utilizando son inidóneos o porque el objeto sobre lo que recae el delito es inidóneo. El querer envenenar a otro con azúcar, por ejemplo, es una tentativa imposible. No lo va a lograr. O querer matar a un muerto, por ejemplo. El sujeto que quiere darle muerte a una persona que está hospitalizado, entra y lo va a, según él, a darle muerte, cuchillarlo, por ejemplo. Pero resulta que el sujeto pasivo murió antes de que él llegara, y él no lo sabía. Entonces, eso queda en grado de tentativa imposible. Y eso lo establece el artículo 15 del Código Penal. Dice tentativa imposible. Si la tentativa se efectuare con medios normalmente inadecuados, o sea, querer envenenar con azúcar, o sobre un objeto de tal naturaleza que la consumación del hecho resulta absolutamente imposible, como querer matar a un muerto. El autor solamente quedará sujeto a medidas de seguridad. Es decir, en ese caso, el sujeto activo, el autor de la tentativa imposible, solamente quedará sujeto a medidas de seguridad por la peligrosidad, pues, que puede entrañar en un momento determinado. Muy bien, entonces tenemos ya 3 posibilidades. Delito consumado, delito en grado de tentativa, delito como tentativa imposible, 3. Y todavía tenemos una 4ª posibilidad, que es el desistimiento. El desistimiento se da cuando el sujeto activo, una vez iniciada la comisión de un delito, no lo consuma, no porque no pueda, él lo puede consumar, pero se arrepiente de conciencia. Y dice el que entra a una casa, entra ya cuando va a tomar las joyas, dicen no, mejor no las toco porque realmente, pues, cuánto le ha costado a esta gente, yo me las voy a llevar. Entonces desiste voluntariamente. Eso se llama desistimiento y lo contempla el artículo 16 del Código Penal. El artículo 16 dice desistimiento. Cuando comenzada la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo. Solo se le aplicará sanción por los actos ejecutados si estos constituyen delito por sí mismos. Es decir, solo se le impondrá sanción, dice, por los actos ejecutados, siempre que estos constituyan delito por sí mismos. El sujeto que entra a robar a una casa.
escala la pared, rompe las puertas de adentro de la casa para llegar a donde están las joyas, pero luego se arrepiente, dice, no, mejor ya no lo hago, y sale, pero al salir es capturado por la policía. Entonces hay un desistimiento del robo, pero hay un delito de daños, porque rompió las puertas. Entonces, en el delito hay desistimiento del robo, porque voluntariamente desistió, pero de las acciones que realizó para cometer el robo, pues fueron los daños, porque rompió puertas, entonces responderá penalmente por esos hechos, si esos hechos constituyen por sí mismos delitos. En este caso, pues constituirán un delito de daños. Bien, entonces esas son las diferentes fases, las diferentes posibilidades que tiene la acción como conducta delictiva en su fase externa, en lo que se llamamos iter criminis, es decir, en dos fases. Iter criminis en su fase interna son las voliciones criminales. Y las voliciones criminales, repito, por sí mismas no constituyen delito. Las ideas no delinquen. Luego llegamos a la fase externa. En la fase externa es cuando el sujeto activo principia a ejecutar, a exteriorizar. Y cuando principia a exteriorizar toda su conducta delictiva, ahí es donde se pueden dar las diferentes fases que hemos hablado. Delito consumado, delito en grado de tentativa, tentativa imposible de delito o desistimiento de la acción delictiva. Y luego el artículo 17 todavía habla de la conspiración y proposición, que no es precisamente en la ejecución de los actos propios del delito, sino que es previo a la ejecución, en la posibilidad que tiene de conspirar o proponer a otras personas sobre cometer un delito. Y dice el artículo 17,